Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica cuántica. Hoy vamos a hablar del átomo de hidrógeno y el objetivo es resolverlo por completo. Entonces, como el átomo de hidrógeno, como bien sabéis, consiste en un protón y un electrón ligados, es decir que digamos desde el punto de vista poco riguroso y digamos del colegio, pues lo típico, ¿no? Que el protón estaría como es una cosa muy pesada y hay un electrón por ahí que está dando vueltas alrededor. Bueno, esto sería la visión clásica que no es correcta, pero bueno, en esencia vamos a hablar de dos partículas que sienten una fuerza de atracción. Entonces, antes de entrar con eso, sería interesante decir alguna cosilla del mundo clásico. Entonces, lo que yo quiero decir es que si estamos hablando del mundo clásico, diríamos que una partícula de una cierta masa m1 y una partícula de masa m2, la energía pues va a ser pues, la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 más la energía potencial que tienen por el hecho de estar sometidas a una energía potencial que es precisamente la de Coulomb. Pero lo que quiero centrarme ahora un momentito es en este término, en los términos de energía cinética. Entonces, clásicamente hablando, la parte cinética, pues como bien sabéis, será pues P1 al cuadrado partido 2M1 más P2 al cuadrado partido 2M2. Esto sería la energía cinética de la partícula 1 y la energía cinética de la partícula 2. Muy bien. Entonces, nosotros ahora quisiéramos preguntarnos una cosa. O sea, nosotros sabemos que asociado a P1, al operador P1, pues tendremos el menos I H barra y el operador gradiente, tal como hemos visto más de una vez. Lo que pasa es que tenemos que poner aquí un 1 porque en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que las derivadas parciales que están aquí se refieren a la partícula 1. O sea, la derivada parcial con respecto de x de la partícula 1, derivada con respecto de y de la partícula 1 y de z con la partícula 1. Y para la partícula 2, pues el operador pues va a ser análogo. Lo que pasa es que el gradiente ahora le ponemos un 2, que querrá decir que en vez de haber un 1, pues habrá lo mismo que aquí, pero un 2. Entonces yo me pregunto, bueno, estoy diciendo que voy a hablar del mundo clásico y ahora estoy hablando del mundo cuántico, pero enseguida vuelvo al clásico. Lo que quiero decir es que, o lo que quería decir, es que cuando tenemos el operador de momento lineal de la partícula 1 y queremos hacer los conmutadores con el operador lineal, de momento lineal, de la partícula 2, esto conmuta por el mero hecho de que estamos hablando de partículas diferentes. O, visto de otra manera, si introducimos la P, introducimos el... Bueno, estos son constantes que dan igual ahora para el tema del conmutador. Si introducimos este señor aquí y este otro señor aquí, esto, como son derivadas completamente distintas, esto va a ser 0. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues nos permite hacer un tratamiento clásico antes de irnos a la ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno. ¿Vale? Esto es muy útil, porque si tenemos que simplificar un problema cuántico y nos damos cuenta que lo que queremos simplificar tiene asociados operadores que conmutan entre sí, pues entonces podemos hacer unos cuantos arreglos en el mundo clásico, poner esta expresión un poco más bonita y luego ya irnos a la cuántica. ¿Vale? Por eso estoy diciendo todo esto. Entonces, dado que estos operadores conmutan porque se refieren a partículas diferentes, bueno, pues lo que vamos a hacer es reexpresar la energía del sistema, que déjame volver un momentito a lo más tradicional, que sería la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad al cuadrado. Esto es, insisto, mundo clásico, ¿vale? Pues vamos a querer expresar esto de una forma tal que haya un término que dependa en cierta manera del centro de masas y un término que dependa de las coordenadas relativas.
Vale, esto, ¿por qué es interesante? Bueno, esto va a ser interesante en general siempre, pero sobre todo cuando estemos hablando de una partícula masiva, o sea, una partícula con muchísima masa, en comparación con la insignificancia de masa que tiene un electrón. O eso también podría ser, por ejemplo, el Sol y la Tierra, o... Sí, el Sol y la Tierra podría ser también un buen ejemplo. Esto sería el protón. Entonces, en los casos en donde la masa esta de aquí es muy grande comparada con esta pequeña masa, entonces lo que voy a hacer aquí tiene muchísimo sentido y es muy útil. Vale, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir bien el problema. A ver, vamos a suponer, tenemos aquí el eje X, aquí tenemos el eje Y, y bueno, y el eje Z estará por ahí en algún sitio. Ahora esto es un análisis esquemático, por lo tanto no importa si dibujo bien los ejes, enseguida veréis por qué. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí la masa M1, vamos a poner, por ejemplo, aquí la masa M2, y bueno, pues este vector de aquí, pues le llamaremos, por ejemplo, el vector posición de la partícula 1, y este de aquí, el vector posición de la partícula 2. Muy bien. Entonces, en mecánica clásica se puede definir una cosa que se llama el centro de masas. El centro de masas se define como el producto de M1 por R1 más M2 por R2 dividido entre la masa total, que es M1 más M2. Entonces, el centro de masas cumple varias cosas, pero la más fundamental es que el centro de masas está en algún punto de la línea que une estos señores. Por ejemplo, si estas masas son iguales estaría aquí en la mitad, pero si esta masa, bueno, por ejemplo, si esta masa es más grande, pues estaría un poquito más cerca de esa masa. Muy bien. Y RCM pues sería el vector que va de aquí a aquí. Y luego lo que va a ser interesante también es definir el vector R a secas, que lo vamos a definir como R1 menos R2. Y entonces el vector R, pues es como es la resta de este menos este, en este orden, pues el vector R es un vector que va a ir desde... No sé cómo ponerlo para no... Bueno, déjame poner un color... Yo qué sé, el verde mismo. Pues iría desde aquí hasta aquí. Vale, esto sería el vector R tal como lo he definido aquí. Muy bien. Entonces vamos a ver que estas nuevas, o sea, en vez de expresar el problema en R1 y en función de R1 y R2, o sea, las posiciones de las partículas, vamos a expresarlo en función del centro de masas y de esta R, que es la diferencia de distancias entre una masa y otra. Entonces, vamos a ver. Vamos a darle la vuelta a esto, o sea, vamos a despejar de este sistema de ecuaciones, vamos a despejar R1 y R2. Entonces, a ver, bueno, por ejemplo, podríamos, yo qué sé, despejar R1 pasando este al otro lado, sustituir, arreglar un poquito y despejar R2, etcétera. O sea, es digamos, fácil de ver que el resultado lo que va a dar es RCM más, sí, correcto, más M2 partido la M total, M mayúscula es M1 más M2, y esto va a dar R. Y el otro, RCM, menos M1. Ojo, porque aquí hay un 2 y aquí hay un 1, no me he equivocado, es así. Y si aquí hay un 2, aquí hay un 1. Lo podéis comprobar vosotros mismos despejando, bueno, o sea, sustituyendo, bueno, como si fuera una ecuación de estas del colegio, vamos. O sea, no tiene mayor complicación. Vale, y entonces tendremos esto. Muy bien. Perfecto. Ahora, bueno, una vez que ya hemos visto este dibujillo, no sé si... Bueno, voy a ver si me cabe todo esto aquí. Muy bien. Bueno, antes de nada, sí, como tenemos que sustituir aquí las velocidades, vamos a calcular las velocidades.
Entonces la velocidad del señor 1 se define como la derivada con respecto al tiempo de la posición 1. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es derivar esto. Entonces, bueno, esto dará la derivada, la que sea. Y estos números son constantes que se quedan multiplicando y tendremos la derivada de esto. Vale, y luego tenemos que recordar de cuando éramos pequeños que cuando teníamos un vector, el que sea, y estábamos interesados en calcular el módulo, pues lo que había que hacer era hacer la raíz de el vector producto escalar consigo mismo. Y si por lo que sea estamos interesados en el módulo al cuadrado, o que muchas veces se pone directamente al cuadrado y ya está, ¿qué significa esto? Pues simplemente se quita la raíz y es él por sí mismo, el producto escalar. Como estamos interesados en v1 al cuadrado, que es lo que hay aquí, pues simplemente tenemos que multiplicar él por él mismo. Y él por él mismo es como elevar al cuadrado y, de toda la vida. Lo que pasa es que cuando aparezcan multiplicaciones se ha de entender que estamos haciendo el producto escalar. Por lo tanto, será el cuadrado del primero, o sea, es decir, él por sí mismo, más el cuadrado del segundo, es decir, él por sí mismo, y luego tendremos el doble del primero por el segundo. O sea, los dos términos cruzados que aparecen los agrupamos porque el producto escalar es conmutativo, da igual 2 por 3 que 3 por 2 en el producto escalar. Por lo tanto aparecerá dos veces m2 m r.cm producto escalar r derivado. Esto de aquí es, perdón, aquí me falta el punto, Vale, esto de aquí pues simplemente lo podríamos poner siguiendo esta nomenclatura como rcm punto al cuadrado. Bueno, espera, para que no se confunda con el módulo, déjame decir que, a ver, esto de aquí, si acaso lo podemos llamar, que es lo que es, la velocidad del centro de masas. Por lo tanto, velocidad del centro de masas multiplicado escalarmente por ella misma va a dar el módulo de la velocidad del centro de masas al cuadrado. Vale, luego, esto no sé cómo llamarlo de momento, así que de momento lo voy a dejar así. O sea que será el módulo de este vector al cuadrado, más, pues esto, más este término. Vale, ¿qué hubiera dado si hubiéramos calculado, o qué dará si calculamos v2 al cuadrado? Veamos. La diferencia que hay entre el 1, o mejor, sí, la diferencia que hay entre el 1 y el 2 es que primero hay un menos aquí, y luego que en vez de haber m2, pues hay m1. Por lo tanto, no hace falta pensar mucho, que va a dar esto de aquí. Aquí habrá un más igualmente, aunque haya un menos, porque sabéis, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, independientemente de si hay un más o un menos. Pero aquí habrá m1 al cuadrado, ¿vale? Porque aquí hay una m1. Esto es igual para los dos. Y luego aparecerá este término idéntico, pero con un m1 aquí. O sea que... bueno, menos 2 m1 dividido entre m, r centro de masas, por r punto. Vale, si queréis también lo pongo aquí para que quede claro. Esto va a dar 2m2 m punto cm punto r punto. Claro, en este punto parecería que las cosas se están complicando, pero en realidad no, en realidad se van a simplificar mucho. Porque ahora voy a multiplicar la v1 al cuadrado por un medio de m1 y la v2 al cuadrado por un medio de m2 y sumar.
Y vais a ver cómo se simplifica todo. Entonces la energía cinética, que por cierto aquí me falta poner que estoy hablando solo de la energía cinética. La energía cinética va a ser, vale, miramos este término, será 1/2 de la masa 1 por todo esto. VCm al cuadrado más m2 al cuadrado, etcétera, 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 más 2m. Esto es completamente general, o sea que a lo mejor podremos utilizar este resultado más adelante. Vale, y ahora vamos con el segundo término, que será 1/2 de la masa m2 por v2 al cuadrado, pues que va a ser esto de aquí. O sea, copio todo esto. Muy bien, y ahora, fijémonos en este término. O sea, este término de aquí y este no son iguales, porque aquí le falta una m2 y aquí le falta una m1. Pero cuando aparezca esta m1 multiplicando aquí y cuando aparezca esta m2 multiplicando aquí, resulta que serán iguales, pero cambiados de signo. Por lo tanto, se van a ir. Y aquí es donde está la magia. Por otro lado, cuando tengamos que mirar este término y este término, fijaos que hay factor común 1/2 y VCm al cuadrado, y aquí tendremos m1 más m2, que es m, la masa total. O sea que ya tenemos estos términos y vamos a ver lo que queda. Lo que queda, por cierto, ¿esto lo estoy diciendo bien? No lo estoy diciendo bien porque aquí me falta un cuadrado. Madre mía, qué despiste llevo. Claro, porque estamos haciendo el cuadrado del primero, que es esto, más el cuadrado del segundo, que es, lo he elevado aquí al cuadrado, pero la m me la he dejado, el cuadrado aquí, ¿eh? Ojo, por lo tanto aquí hay un cuadrado. Disculpad el error. Vale. Entonces, tendremos de factor común, pues el 1/2 más factores comunes, pues el m cuadrado de aquí y el r punto cuadrado también es factor común. Vale, ¿y qué tendremos? Pues tenemos que sumar m1, esta de aquí, por m2 al cuadrado, y aquí tendremos el m2 por m1 al cuadrado. Muy bien. Y ya casi lo tenemos. Entonces, de aquí podemos sacar factor común m1 por m2. Si sacamos factor común m1 por m2, esta m1 se va y aquí solo queda m2. Si sacamos un m2 fuera y un m1 fuera, queda m1. Y esto de aquí es una m total. Entonces, esta m se va a ir con una de estas. Y entonces, ¿qué nos queda finalmente? Nos queda 1/2 de la masa total del sistema, o sea, m1 más m2, por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más el 1/2 de aquí, y ahora tendremos m1 por m2 entre m. Y finalmente esto de aquí. Perfecto, ya lo tenemos listo, así que borro un momento y copio este último resultado. Muy bien, ahora vamos a poner aquí unas cuantas estrellas, indicando que estamos en una zona del universo alejada de todo, en una zona del espacio, en donde tenemos una pelota, o sea, una partícula de masa la que sea, una pequeña pelotita por aquí, de masa pues m1, esto será m2. Y entonces pongo aquí estas partículas en el espacio profundo donde no hay nada, absolutamente nada más que estas dos cosas, y me pregunto, ¿cuál es la fuerza externa o fuerzas externas que actúan sobre el sistema? Y entiendo el sistema como estas dos pelotitas.
Bueno, pues la respuesta es 0. Porque si, por ejemplo, aquí hubiera un planeta o algo así, pues entonces ejercería una fuerza sobre estas señoras, o si hubiera, no sé, un campo magnético por aquí, pues haría también unas fuerzas, pero como no hay nadie, absolutamente nadie, pues entonces no hay fuerzas externas. Muy bien. ¿Y qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Pues la segunda ley de Newton nos dice que si la suma de fuerzas externas es 0, entonces el centro de masas hará un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, o bien el centro de masas estará quieto, o si se mueve, en todo caso lo hará con una velocidad constante. Muy bien. Esto es completamente independiente de si estas dos partículas se atraen entre sí, porque esas fuerzas, que efectivamente las habrá, la fuerza de Coulomb, estas fuerzas no son fuerzas externas, sino son fuerzas internas. Y Newton no habla nada de las fuerzas internas, solo habla de las fuerzas externas. Y en mecánica cuántica podemos aplicar más o menos lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vamos a ver aquí? Pues lo que vamos a ver es que el término de energía cinética va a ser algo, digamos, que, o sea, una vez elegido o las condiciones iniciales del sistema, no sé, por ejemplo, si elegimos que el sistema inicialmente está en reposo, pues VCM será 0 y lo será siempre, a menos que aparezca alguna fuerza externa o algo así. Y si VCM pues vale 3, pues valdrá 3 siempre. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que este término de aquí va a ser una constante a lo largo del tiempo, una vez fijadas las condiciones iniciales. Y entonces nosotros sabemos que añadir o quitar una constante en la energía no afecta a la física del problema. Por lo tanto, perfectamente podemos decir que la parte relevante de la energía cinética pues va a ser solo este término. Esto es mecánica clásica, pero también se puede aplicar en mecánica cuántica. Pero bueno, de momento estamos en mecánica clásica. Y luego, además, tenemos una cosa más. Vamos a imaginar, como os he dicho antes, que estamos, bueno, como vamos a hablar del átomo de hidrógeno, en el átomo de hidrógeno se cumple, así como en el Sol y la Tierra, se cumple que la masa 2 es muchísimo mayor que M1. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene aquí? Bueno, pues las implicaciones que tienen son, a ver, si yo pongo exactamente lo que es esto, que por cierto, la gente a esta cosa le llama, esto es importante, a esta cosa la gente le llama mu y le suelen llamar el nombre de masa reducida. ¿Tiene dimensiones de masa mu? Pues sí, porque si ponemos lo que es M1 por M2 y aquí M1 más M2, fijaos que la parte de abajo tiene dimensiones de masa, por ejemplo, no sé, kilos, ¿no? Kilos más kilos son kilos. Pero estos son kilos por kilos. O sea que lo de arriba tiene dimensión de kilo al cuadrado. O sea que se va uno de estos con uno de estos y queda kilo. Por lo tanto, esto tiene dimensiones de masa. Pero lo relevante del asunto es que si la masa 2 es muchísimo mayor que la masa M1, entonces mu tiende a M1. Esto se puede ver fácilmente. Por cierto, no sé por qué he puesto... Estos son minúsculas. Se puede ver fácilmente porque, fijaos, o sea, bueno, aquí ahora ya se ha engorrado todo, un segundo. Porque fijaos, si M2 tiende a infinito, entonces el término de abajo, cuando esto se hace muy grande comparado con esto, pues digamos que abajo solo sobrevive la masa M2. Arriba se queda igual porque es una multiplicación, pero aquí podemos tachar esto y entonces da M1. Por lo tanto, en las circunstancias que estoy diciendo, en el que una de las pelotas es mucho más grande que la otra, entonces la masa reducida o la masa que va por aquí se parece muchísimo a M1, a la masa de la particulilla esta. Y luego, por otro lado, ¿qué podemos decir del centro de masas? ¿Dónde estará el centro de masas si esta partícula es súper masiva comparado con esta? Bueno, como podéis imaginar, el centro de masas cada vez estará más cerca de M2. Esto se puede ver en esta formulilla. O sea, fijaos que esto será M1
R1, M1 más M2 más M2, M1 más M2, R2. Entonces, cuando la masa esta se haga súper grande, comparado con esta y esta, esto se hará muy grande y como esta es muy pequeña, una cosa pequeña entre una cosa muy grande, esto tiende a 0. Y aquí cuando esto sea muy grande, esto será como despreciable y M2 entre M2 valdrá prácticamente 1, 1 por R2, R2. Por lo tanto, en estas circunstancias, el centro de masas estará casi donde está la partícula 2, que es esta de aquí. Vale, este análisis lo que nos sugiere es que en el régimen este, de M2 muchísimo mayor que M1, nosotros podemos perfectamente poner que la energía cinética del sistema es directamente pues un medio, bueno, casi, un medio de, en vez de esta mu, pues la masa M1, que es lo que hemos visto hace un momentito, por R punto al cuadrado. Pero claro, ¿qué sería R? R es la distancia que hay entre estas dos señoras. Por lo tanto, podemos pensar que es como la velocidad que tiene este señor con respecto al centro de masas, pero como este señor está prácticamente en el centro de masas, pues es como si pusiéramos el origen aquí de coordenadas y entonces esto directamente sería la velocidad de la partícula, esta de aquí. ¿Vale? O sea, este análisis es interesante porque muchas veces en los libros pues les gusta recordar que esto es mu, no es exactamente M1, sino casi es M1, pero no es exactamente M1. ¿Vale? Bueno, esto que quede dicho por si algún día en algún vídeo os suelto que esto es mu. Seguramente me referiré a este vídeo para que entendáis por qué lo estoy diciendo. Vale, por lo tanto, es importante que cuando hablemos del átomo de hidrógeno, o al menos la interacción coulombiana o de Coulomb entre estos dos señores, cuando pongamos esto, lo que estamos haciendo es poner el sistema de referencia en el centro de masas y suponer que esta masa es muy grande comparada con esta. Vale, ahora ya sí que podemos ir a la ecuación de Schrödinger y resolverla. Vale, este es el hamiltoniano del sistema, esto es la energía cinética del electrón y esto es la energía potencial de Coulomb debida a la interacción de dos cargas, una positiva y otra negativa. La energía potencial de Coulomb se define como 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q1 por Q2 entre R. La carga del protón es más E, la carga del electrón es menos E, y por tanto más por menos es menos, E por E es E al cuadrado, y eso, ¿vale? Por tanto, E no es el número 2,71 y un montón de decimales más, sino que esto es la carga eléctrica del electrón. Muy bien. Vale. Muy bien. La ecuación de Schrödinger es el operador hamiltoniano. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Es h sobre las funciones propias igual a e por la función propia. ¿Vale? Por lo tanto, como estamos hablando de que queremos encontrar las funciones estacionarias, por eso aquí no hay el tiempo. Recordad que la ecuación de Schrödinger es menos i h barra, la derivada con respecto de t de psi igual a h psi, pero que cuando hacíamos que psi fuera igual a e a la menos i t h barra e por este señor, entonces si lo sustituimos aquí queda esto de aquí, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que estas señoras tendrán una energía, bueno, no lo pongo para no engorrar la nomenclatura, pero tendrán una energía bien definida. Y entonces cuando encontremos estas señoras, pues esto formará una base. ¿Vale? Bueno, lo que hemos dicho ya varias veces. Entonces, si trasladamos esto a la representación de posiciones, es decir, con las funciones de variables de R3, o sea, que toman valores en R3 y son de cuadrado integrable, como siempre, entonces esta ecuación pues se vuelve, bueno, pues en vez de P tenemos que poner menos i h barra gradiente al cuadrado, y esto por supuesto también al cuadrado si es que esto está al cuadrado. Por lo tanto, el operador hamiltoniano queda menos por menos es más y al cuadrado es menos,
h barra cuadrado, el 2m por aquí y el laplaciano al cuadrado menos 1 partido 4pi epsilon sub 0 e al cuadrado partido r. Y por lo tanto, cuando hacemos actuar esto sobre la función, pues la ecuación de Schrödinger pues queda, bueno, esto se supone que es una función del espacio de R3, No lo pongo para no engorrar, pero tenemos que tener esto en la cabeza. Luego tendríamos menos 1 partido 4pi epsilon sub 0 e al cuadrado partido r multiplicado por la función. Esto sería este término de aquí, y esto deseamos que sea igual a e por la función. O sea que esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Vale, y ahora es cuando voy un momentito al capítulo 42 y digo, voilà, aquí tengo el laplaciano expresado en coordenadas esféricas. Bueno, esto es otra manera de ponerlo, bueno, pero es completamente equivalente. Es decir, que vamos, que tenemos esto aquí puesto, ¿no? Vale, entonces, por lo tanto, tenemos ya hecho el trabajo, así que lo que voy a hacer es copiar. O sea que borro esto de aquí. Y voy a copiar el laplaciano, el cálculo aquel que me tiré un rato largo. Entonces, vemos que el laplaciano es igual a la derivada segunda con respecto de r más 2 partido r, la derivada con respecto de r, más, sacamos factor común, r cuadrado, y tendremos coseno de teta entre seno de teta, la derivada con respecto de teta, la segunda derivada con respecto de teta, más 1 partido seno al cuadrado de teta, la derivada segunda con respecto de phi al cuadrado. Y esto es probable que os suene a algo, ¿verdad? Bien, y ahora, al revisar precisamente lo que se supone que os debe sonar, me he dado cuenta de un error del capítulo 49, o sea, aprovecho para decirlo. En el capítulo 49, en el minuto 21, aquí se me olvidó poner el cuadrado de esto, con las prisas. O sea, pero tal como digo aquí, que acabo de añadir esta nota, esta notación, o sea, no afecta para nada porque en realidad no trabajamos con el L cuadrado, sino que hicimos el truco aquel de L más, L menos y tal. Por tanto, no hubo ningún fallo. De hecho, me hubiera dado cuenta, porque si hubiera utilizado esto y no diera, pues me habría dado cuenta de que le faltaba aquí por las prisas de ponerle la segunda derivada, ¿vale? Por tanto, por favor, si estáis siguiendo el curso y tomasteis notas de que L cuadrado era esto, añadidle aquí un cuadrado y aquí un cuadrado, ¿vale? Que es la segunda derivada. Muy bien. Pero además hay otra cosa, o sea, esto es el único error, lo demás ya está todo bien. Además aquí tenemos pues solo dos términos, ¿no? Este término de aquí y este término de aquí. Pero si hiciéramos la derivada de esto, pues fijaos que daría la derivada del primero, que es coseno por este sin derivar, más este tal cual por la segunda derivada. O sea que habrían tres términos que son exactamente, bueno, los tres términos que aparecen aquí. O sea, es completamente equivalente ponerlo de esta manera o no ponerlo así. O sea que es completamente equivalente, ¿vale? Y entonces, bueno, pues deciros que esto es exactamente L cuadrado, salvo el factor menos h barra cuadrado, que aquí no está, ¿vale? Me refiero a este factor menos h cuadrado, menos h barra cuadrado, que lo pasaría aquí dividiendo, y todo esto es igual a esto, ¿vale? Disculpad el error, ahora ya está todo bien. Todos los resultados que he obtenido en los vídeos anteriores están todos correctos porque no he usado este, insisto, o sea, no os preocupéis, solo es que me dejé este cuadrado ahí. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos que podemos simplificar bastante la cosa, pero una salvajada, porque hemos resuelto los valores propios, el problema de valor propio
de L cuadrado. Por lo tanto, tenemos ya más que de 2/3 del problema resuelto. Entonces, a ver, lo pongo un momentito. Y aquí lo que tenemos que poner es el menos 1 partido h barra cuadrado, correcto, ¿no? Y luego la r al cuadrado, que no se me olvide, esta de aquí, y luego todo esto es el operador L cuadrado. Claro, esto es la leche, porque, bueno, es la leche, ahora os digo por qué. Pero vamos a poner entonces la ecuación de Schrödinger utilizando este resultado, y será menos h barra cuadrado partido 2m por el laplaciano, que es esto de aquí. Déjame ponerlo así para escribir menos. Menos 1 partido h barra cuadrado, r cuadrado, el operador L cuadrado. O sea, esto de aquí es esto, que actúa sobre la función phi, menos 1 partido 4pi epsilon sub 0 e al cuadrado partido r phi igual a e phi. Muy bien. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer aquí. A ver, claro, bueno, a ver, si queréis simplifico un poco, vamos a poner un momentito menos h barra cuadrado partido 2m multiplicado por esto. Luego aquí tenemos que este 2 se va a ir con este 2. Tenemos menos h barra cuadrado partido mr. Y luego tenemos menos con menos es más. H barra cuadrado se va con h barra cuadrado. Y queda 1 partido 2mr cuadrado. Y aquí el operador L cuadrado. Muy bien. Luego vamos a poner aquí menos 1 partido 4pi epsilon sub 0 e al cuadrado partido r. Y todo esto está actuando sobre la función phi, o sea, phi de r, y tiene que ser igual a e phi de r. Vale, esta es nuestra nueva manera de expresar la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Bueno, para una primera aproximación del átomo de hidrógeno, porque como veréis faltarán correcciones y cosas que ya veremos en otros capítulos. Pero esta ecuación, aparte está lo de la mu, eso que os he dicho, en fin, hay unas cuantas cosillas, pero este modelo de átomo de hidrógeno es muy, pero que muy adecuado para un primer análisis del átomo de hidrógeno. Vale, creo que no me he dejado nada y está todo correcto. Vale, pues entonces, vamos a ver aquí qué podemos hacer. A ver. Claro, esto lo primero que nos gustaría saber es si las parciales de R y esta R de aquí, o sea, esto visto como si fuera un operador, o sea, estas dos cosas y esta, si esto conmuta con L al cuadrado. ¿Vale? Es decir, lo que son, digamos, las parciales de R o parciales al cuadrado de R o las R's, digamos, a secas, si esto conmuta con L al cuadrado. Esto es lo que nos estamos preguntando. Bueno, si os acordáis, bueno, tampoco hay que acordarse mucho porque aquí lo tenemos, L cuadrado son derivadas con respecto a teta y phi. Y estos son derivadas con respecto a R. Como son variables diferentes, esto conmuta trivialmente. Y por la misma razón, esto conmuta. El hecho de que esta gente conmute nos da una sugerencia, y es que vamos a poder expresar esta señora como una cierta función de f. Supongo que ahora empezáis a ver por qué he estado haciendo todo lo que he estado haciendo hasta ahora. Y vamos a preguntarnos si poner un armónico esférico aquí nos alegra el día o no. Vamos a ver si nos alegra el día. A ver. ¿Qué ocurre si hacemos actuar todo este cacharro sobre esto de aquí? Bueno, por un lado tendremos este término, este y este, que van a actuar de esta manera. Déjame poner aquí F2',
¿vale? Porque es solo, como aquí estamos derivando con respecto de r, va solo a afectar a este señor y el i se queda tan tranquilito. No copio LM y tal para no enguarrar la nomenclatura, pero estoy refiriéndome a esto. Luego tendremos menos h barra cuadrado mr, la derivada, que solo va a afectar a este. Y el señor i lo dejamos aquí tranquilito. Vamos a ver un momento este. Menos 1 partido 4pi epsilon sub 0 al cuadrado partido r y multiplicado por la f sin hacer nada y por la i también sin hacer nada. Y esto ha de ser igual a e por phi, pero phi es f por i. Pues lo ponemos aquí. Muy bien. Ah, ostras, perdón, que se me ha olvidado el L cuadrado, perdón. Entonces tenemos luego más el señor, el momento angular al cuadrado, 2mr cuadrado, actuando sobre f y sobre i. Y luego esto. Muy bien. Perfecto. Entonces, como los operadores derivada, en estos derivada con respecto de r, han actuado ya, podemos sacar factor común esta i. Porque esta i solo tiene dependencia angular y por lo tanto lo podemos sacar perfectamente aquí de fuera. Porque está solo ya multiplicando, no hace nada. Y lo que nos preguntamos es de estos dos bichos, si yo también puedo hacer que la i salga fuera o no, la f y tal. Bueno, lógicamente no, porque L cuadrado es un operador compuesto de derivadas con respecto de teta, de phi y tal, y esto es una función que depende de teta y phi, por tanto L cuadrado sobre i va a hacer cosas, pero ya sabemos lo que va a hacer. Lo vimos en capítulos anteriores. L cuadrado sobre el señor ILM lo que hace es h barra, porque son propias, las funciones estas, van a reproducir h barra cuadrado L por L más 1. Y esta misma señora. Esto es lo que vimos en los capítulos anteriores. Por lo tanto, al operar L cuadrado sobre este, pues va a dar lo que acabo de decir. H barra cuadrado L más 1. Multiplicado por I. Y ahora sí, ahora la I ya es una multiplicación y por lo tanto podemos sacar un corchete bien grande y eliminar esta I, porque le hemos puesto factor común de todo. Pero claro, si la ponemos factor común de todo, multiplicando, y aquí también está multiplicando, la podemos tachar. Y entonces nos queda una única ecuación diferencial en donde solo hay derivadas con respecto de r. O sea, hemos hemos reducido el problema a una ecuación diferencial de una sola variable. ¿Vale? La pongo aquí para que quede claro que la ecuación que tenemos que resolver es esta de aquí. Déjame poner esto de nuevo así para que quede claro que estamos derivando solo con respecto de r. Aquí va la f normal y corriente, más h barra cuadrado L más 1, 2m r cuadrado, f igual a e f. Fantástico, fantástico. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, vale, guay, hemos ganado algo, pero ya me dirás tú esta pedazo de ecuación diferencial a ver cómo narices la resolvemos, ¿no? Bueno, no es muy difícil, tampoco es fácil, pero no hay que hacer tampoco cosas muy raras. La cuestión es que, no sé, ya si resolverla ahora o resolverla el próximo día. Bueno, yo creo que como el vídeo ya dura bastante y he hecho ya una buena intro, y ahora sería un capítulo extra, bueno, sería otra parte, que podemos hacerlo como otro capítulo, que es resolver esta ecuación diferencial y ver lo que da. Sí, y ya está. Sí, yo creo que es mejor que para aquí el vídeo y ya estaremos más frescos
en el próximo para resolver esta ecuación. Y habremos encontrado la solución exacta del átomo de hidrógeno, y es guay porque si solucionamos el átomo de hidrógeno, en realidad podemos solucionar muchos átomos en general, porque, por ejemplo, el helio tiene, creo recordar, 2 protones y 2 electrones, creo recordar. Entonces, si por lo que sea alguien le da una patada a uno de estos electrones, entonces el núcleo se queda con 2 protones y un electrón por ahí. Y entonces la ecuación de Schrödinger de este problema es la misma que esta, pero añadiendo aquí que la carga del núcleo es 2e, y por lo tanto solo es un factor numérico aquí, y entonces también podemos solucionarlo. Solucionar este tipo de problemas es solucionar átomos hidrogenoides. Por lo tanto, resolver el átomo de hidrógeno es el punto de partida para la física atómica. Que no sé, bueno, que no voy a estar mucho, bueno, y de la química cuántica. Pero bueno, no me voy a estar de momento yendo para allá, sino iremos para otros sitios que nos interesan más a los físicos, pero bueno, que sepáis que está esto. O sea, que resolver el hidrógeno es muy importante. Pues nada, no me enrollo más, nos vemos en el próximo vídeo en donde resolveré la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Gracias por ver el vídeo, un saludo, hasta pronto.